Bien, chicos, pues estamos de regreso. Ya tomaron aire, están listos para seguir. Pues continuemos hablando con estructuras que ahora quedan caudalmente al cráneo. Vamos a comenzar con la columna vertebral, ¿ok? La realidad es que la columna, pues es eso, es una columna, es un pilar que debe de brindar muchísimo soporte, ¿ok? Y realmente a mí me gusta mucho compararlo como si fuera un árbol, cuyo tronco va a aumentar su diámetro y su tamaño según estés más cerca del suelo, que es donde más peso y más energía requiere para poder adaptarse a ciertos movimientos. Lo mismo sucede con nuestra columna y lo podemos ver en el diámetro de las vértebras, por ejemplo, lumbares, ¿ok? Además de ese soporte, la columna va a tener también la función de proteger la médula espinal, ¿ok? Una estructura fundamental que vamos a explorar con más detalle en el video del sistema nervioso. Ahora, ¿cómo está compuesta la columna? La columna está compuesta de las vértebras cervicales, que son 7, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras, que algunas bibliografías las pueden manejar como que son 5. Estas indefinidamente se van a juntar, se van a osificar y van a formar una sola vértebra sacra. Entonces a veces pueden ver que es una vértebra o que son 5 vértebras. La realidad es que varía mucho según la bibliografía. Algo similar pasa con las vértebras coxígeas, que algunas bibliografías la manejan que son tres, algunas nada más lo unifican en una. Esa es la última composición de las vértebras. Ahora, pasa algo muy interesante. Más o menos a esta altura de L1, L2 es donde la médula espinal termina. Sin embargo, tiene algunas prolongaciones denominadas caudequina. Algunas son bastantes, ¿ok? Son bastantes prolongaciones nerviosas que van a todas las ramificaciones sacras, que se dirigen también, de ahí salen nervios muy importantes que van a recorrer todas nuestras piernas, entonces es importante que lo vayamos ubicando de esa forma. También algo muy importante a mencionar son las curvas naturales de nuestra columna. Nótese cómo tenemos una curva cervical, una torácica, una lumbar y una pélvica, ¿no? A estas las vamos a llamar cifosis y lordosis. Tenemos dos cifosis y dos lordosis. Es normal, la columna no debe de estar completamente rectificada en este sentido, visto lateralmente, ¿ok? Am, Debe de respetar esas curvaturas naturales. Patologías relacionadas con esas curvas puede ser la hipercifosis, la hiperlordosis, ¿ok? O definitivamente la escoliosis. La escoliosis es como si en lugar de que tengamos la vértebra completamente, digamos, alineadas, vistas desde anterior o posterior, en realidad la vemos como zigzagueando, ¿no? Hay escoliosis que llegan a ser súper severas. Ahora, vamos a ver un poquito más a detalle eh, cada una de estas vértebras, porque la anatomía no es repetitiva, al menos en las vértebras. Vamos a comenzar con esta estructura que vemos aquí, ¿ok? Déjenme mover tantito mi cámara y buscar, ahora sí, la pluma. Vamos a empezar con las vértebras cervicales. ¿Qué características van a tener las vértebras cervicales? Pues vean, van a tener un agujero vertebral bastante grande. Finalmente, ahí es donde va a pasar la médula, pero eso sucede en todas nuestras vértebras. En todas las vértebras va a pasar la médula espinal. ¿Por qué son más grandes aquí? Porque el cuello tiene mucha más movilidad que otras zonas, ¿ok? Sí carga el peso del cráneo, que no es poco, pero su mayor objetivo es que nos permitan podamos movernos, ¿ok? Permitirnos movimiento. Y eso es algo completamente evolutivo. El poder mover nuestro cuello nos permite estar en mayor alerta, ¿ok? Permite también que las estructuras cercanas a la médula que se van engrosando, pues tampoco estén tan comprometidas con esos movimientos o en general con nuestra vida diaria, ¿ok? Recordemos que mientras más arriba nos encontremos, pues estamos más cerca del cráneo, estamos más cerca del cerebro, estamos más cerca del agujero magno y estamos más cerca también del bulbo raquídeo, ¿ok? Que es una prolongación un poquito más gruesa que la médula. ¿Qué más vamos a encontrar? Pues vean que también encontramos un cuerpo vertebral un poquito más reducido de tamaño, ¿ok? El cuerpo vertebral también va a ir reduciendo conforme vayamos subiendo y acercándonos al cráneo. ¿Qué más encontramos? Pues vean estos forámenes o agujeros que se llaman forámenes transversos. ¿Qué va a pasar por aquí?
pues va a pasar las arterias vertebrales, que son muy importantes y al final se van a unificar en una estructura que vamos a explorar después, que es el polígono de Willis, ¿ok? Muy importante esa estructura vascular en el cerebro, ¿ok? Y es bilateral. Vean cómo también tenemos las carillas auriculares que van a permitir que se articule una vértebra con la otra. Y cuando lleguemos a C1, que es el atlas, también tenemos las carillas que van a ir directamente a los cóndilos occipitales o para que se pueda articular el atlas con el occipital, ¿verdad? Y también tenemos una apófisis transversa un poquito más delgada, es derecha, es pequeña, ¿ok? Son mucho más pequeñas que, por ejemplo, las apófisis espinosas del tórax. Esas son en general las características que va a tener las vértebras cervicales, ¿ok? Vértebras torácicas. Pues vean cómo ya el agujero vertebral es menor. Vean cómo la apófisis espinosa pues sigue siendo larga, pero si la vemos desde su vista lateral, la apófisis espinosa va hacia abajo, ¿ok? Esto permite también un mayor rango de protección y también movimientos al momento de encorvarnos y de hacer nuestra actividad diaria. Vemos cómo el cuerpo de la vértebra va ensanchándose, va haciéndose más grande y también algo muy importante con las apófisis transversas es que tienen carillas costales, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Pues son regiones donde va a articular las costillas, por eso se llaman costales, ¿ok? Las 12 tienen las carillas costales. ¿Cómo va a transcurrir la vértebra, perdón, la costilla? Pues normalmente va a ir en este sentido, así, hasta articular con el esternón que estaría aquí en medio y lo mismo sucedería del otro lado. ¿Ok? Y finalmente llegamos a las vértebras lumbares. Lo primero que más nos destaca y lo que les he dicho es que el grosor del tronco es mucho más grande conforme está cercano al suelo. Y aquí lo vemos, ¿ok? Vean el cuerpo vertebral, lo grueso que es, lo grande que es. Vean que en realidad su apófisis espinosa pues es muy similar a la apófisis espinosa de la vértebra torácica. Sin embargo, si la vemos lateralmente, realmente si dibujamos su contorno, vean cómo hasta parece un hacha, ¿ok? El típico tomahawk que hemos visto, no un tomahawk de carne, sino un tomahawk como una herramienta. Vean cómo es idéntico a un hacha, ¿ok? Finalmente esto nos da soporte, nos da fuerza, sí nos da un poco de flexibilidad, mucho menos flexibilidad que las otras dos vértebras, pero nos da fuerza, nos da soporte, nos permite entonces podernos mover y sin dañar, sin presionar la médula típicamente, ¿ok? Y finalmente el agujero vertebral, vean también cómo es también grande, ¿ok? Para poder sostenerlo, para no presionarlo tan sencillamente. Y las apófisis transversas, en realidad estas no colindan con nada, son pequeñas. ¿Por qué? Porque también en L5 pues estamos muy cerca del sacro, estamos muy cerca de la pelvis, no nos conviene tener unas apófisis transversas largas. ¿Ok? ¿Qué más? Algo interesante es que las vértebras cervicales, pues podemos ver mucho la imagen de sí del perezoso. ¿Ok? Si ustedes ven una imagen de una vértebra en vista superior y se parece así del perezoso, estamos hablando de vértebras cervicales. ¿Ok? Algo interesante que también quiero que veamos son patológicamente. Cada una de estas vértebras va a estar separadas por un disco intervertebral. Y el disco intervertebral va a estar compuesto de dos estructuras. El núcleo pulposo, que como su nombre indica, pues es un núcleo, está dentro. Pulposo es gelatinoso, ¿ok? Es un tejido fibroso. Finalmente es tejido conectivo, pero no es un tejido conectivo fibroso, ¿ok? Como el anillo fibroso, que su nombre ya no los indica, sino que es un tejido más bien un poquito gelatinoso, muy susceptible a presión, ¿ok? El anillo fibroso es como el borde que lo está sosteniendo y lo está comprimiendo, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa en hernias discales? Cuando nosotros ejercemos más del peso que nuestras vértebras pueden cargar, cuando en realidad tenemos sobrepeso, cuando nuestros músculos, por ejemplo, nuestros músculos dorsales, nuestros músculos abdominales no están tan bien desarrollados y los forzamos a cargar un mayor peso, lo que podemos hacer es que de repente por presión y por tanto soporte que cargan nuestras vértebras lumbares, se comprima
este anillo fibroso. Y este anillo fibroso es propenso a lacerarse. Y si se lacera, el núcleo pulposo, como es más gelatinoso, es propenso también a protruir en este anillo fibroso. Cuando hay una protrusión de algún órgano, típicamente a eso le llamamos hernia. Y eso es lo que sucede en las hernias discales. Vean cómo aquí hay una protrusión del núcleo pulposo y ¿qué es lo que está presionando? Pues las raíces nerviosas. ¿Por qué? Pues probablemente estamos en L5, ¿ok? Pero si esto ocurriera en L2 o en L1, pues presionaríamos directamente la médula espinal. Aquí estamos presionando los nervios espinales, la cauda-equina. Eso hace que no sea tan doloroso. Sigue siendo muy doloroso y los pacientes les pueden referir un dolor 9 de 10, siendo 10 el peor dolor que han experimentado en su vida, pero si llegara a comprimir la médula, número uno, tendríamos ya síntomas muy graves en el sentido de motilidad, en el sentido de que no podría moverse, de que perdería la sensibilidad. Normalmente en estos casos, pues la persona solo nota un pequeño adormecimiento a lo largo de las extremidades y bastante dolor, ¿ok? Entonces esto es lo que ocurre con las hernias discales. Estamos viendo también, ¿cómo se dice? La fisiopatología de toda esta anatomía que estamos explorando. Muy bien, pues ahora vamos a hablar de algunas vértebras que son atípicas, ¿no? Porque estamos viendo las vértebras que normalmente encontramos. Sin embargo, hay 4 vértebras que son como mención honorífica. La primera de ellas, pues, es el atlas, ¿no? También llamado C1. Es la primera vértebra que va a estar colindando directamente con el cráneo, ¿ok? Con los huesos occipitales. Y vean, por eso tenemos estas carillas auriculares tan grandes, ¿no? Aquí van a ir los cóndilos occipitales para poder, perdón, estamos aquí. Ven como todavía son aún más grandes. ¿Cómo van a ir los cóndilos occipitales en estas dos carillas auriculares? ¿Vale? Como seguimos teniendo los agujeros transversos para las arterias vertebrales, como prácticamente no hay ningún tipo de apófisis espinosa, simplemente tenemos algunas tuberosidades con el mismo objetivo de limitar un poquito el movimiento. El atlas no está diseñado para moverse, ¿ok? Por sí solo. Tiene que convivir con la siguiente vértebra cervical, la cual encontramos aquí abajo, que este es el axis, ¿ok? También llamado C2. ¿Ok? El axis. Y el axis va a estar articulado con el atlas, formando así una articulación que se llama articulación atlantoaxial. ¿Ok? Y el atlas está formando otra articulación que es la atlanto-occipital. ¿Vale? ¿Qué tiene el axis de particular? Tiene aquí una pequeña estructura que la van a encontrar descrita como el diente del axis, ¿ok? O apófisis odontoides, ¿vale? Yo no sé quién les puso los nombres, así son los nombres, ¿ok? Y esta apófisis odontoides también tiene un pequeño cartílago. ¿Por qué? Porque este cartílago va a estar recargado en la tuberosidad anterior del atlas, ¿ok? Y así van a formar la articulación atlantoaxial. Esto es fundamental para que nosotros podamos girar nuestra cabeza en varios ejes de rotación, ¿vale? El axis sí tiene una apófisis espinosa, C3 ya es una vértebra típica, entonces, pues esto es lo más relevante del atlas y del axis, ¿ok? Después, otra estructura muy interesante que tenemos es el sacro. Vean cómo tenemos los forámenes sacros, ¿ok? Por aquí van a discurrir nervios, arterias, muy importantes para la inervación y la irrigación de los miembros inferiores, ¿ok? Típicamente son nervios, más que arterias, ¿ok? Son originalmente, embrionariamente, son 5 vértebras distintas que posteriormente se osifican. Lo mismo con el coxis. Ahora, si tenemos la vista posterior del sacro, vemos cómo tienen estas crestas. Estas crestas son el resultado de años de evolución, de que antes teníamos cola, ahorita la realidad es que no la necesitamos, y lo que sí se destaca son, por ejemplo, esta estructura que es el promotorio del sacro. Aquí es donde va a ir la L5, la articulación con L5,
y posteriormente pues L4, L3, L2, L1, después T12 y así, ¿no? Justo como tenemos los forámenes sacros y fin con el sacro. Ya terminamos con eso. Ahora, algo muy importante. Ya vimos que discurren nervios, que discurren raíces nerviosas. Y hay dos plexos bien importantes, que son plexos, un montón de raíces que después de ahí discurren nervios, ¿ok? Nervios muy, muy largos. Y no es de extrañarnos que esas dos zonas pues son donde están las raíces hacia nuestros miembros superiores y miembros inferiores. Entonces, el primer plexo lo encontramos denominado plexo braquial, que están discurriendo desde la parte de las cervicales, ¿ok? De hecho, un nervio que controla el diafragma nace del plexo braquial, que es el nervio frénico, ¿ok? Tenemos el plexo cervical y el plexo braquial, ¿ok? Aquí tenemos una descripción de más o menos cómo lucen. El plexo braquial es un desastre aprendérselo, realmente es difícil, pero ¿qué puede facilitar su aprendizaje? Saber cuáles son las raíces que discurren de él y que salen de él, como el nervio axilar, el nervio mediano, el nervio radial y el nervio ulnar o cubital, ¿vale? Que nos van a inervar hasta la mano, ¿ok? Llegan a inervarnos la palma anterior y el dorso de la mano, ¿vale? Lo mismo sucede en el plexo sacro. En el sacro tenemos también otro plexo que va a discurrir por todos nuestros miembros inferiores, ¿vale? También por eso son importantes los forámenes sacros. Ahora, también, clínicamente, ¿por qué es importante la articulación atlantoaxial? Y yo les digo que es vital, ¿ok? Lesiones que llegan a fracturarnos la articulación atlantoaxial son lesiones prácticamente mortales. Ujú. De aquí, como yo les he dicho, está el bulbo raquídeo. Estamos muy cerca del bulbo raquídeo, de muchísimos centros motores que controlan nuestros signos vitales. Entonces, ¿qué puede llegar a suceder? Accidentes automovilísticos son sumamente frecuentes que lleguen a causar una lesión en latigazo. Cuando tú vas manejando, ajá, y de repente te distraes por ver, no sé, una promoción que viste por ahí y te llegas a estampar, lo que hace tu cuello es tener este movimiento. Y el movimiento posterior es el más peligroso y es el que más puede llegar a fracturar la apófisis odontoides. El problema es que cuando se fractura la apófisis odontoides tienes de dos sopas. La apófisis odontoides se va hacia posterior, dañando la médula, o se va hacia anterior y entonces el atlas es el que daña la médula. En ambas circunstancias el desenlace es fatal porque la médula se corta. Ujú. Y eso se llama sección cervical. Estos pacientes van a quedar con una paraplegia, con una cuadraplegia muy probablemente. La paraplegia casi no se ve en estos casos. Se ve la cuadraplegia o directamente la muerte por una interrupción bruta de nuestro sistema nervioso simpático. ¿Ok? Se detiene el corazón, se detiene el centro respiratorio, morimos inmediatamente. ¿Ok? Son lesiones que desgraciadamente son bastante frecuentes. Ujú. De hecho, el respaldo para la cabeza de los autos fue inventado justamente por tantas muertes que antes había a muy baja velocidad, ¿no? Hoy en día sabemos que ir a una velocidad mayor de 60 kilómetros por hora, pues aumenta muchísimo, en un casi 80%, me parece en ese estudio, um, en un 80% la tasa de mortalidad, ¿no? En accidentes así. Entonces, ¿qué puede suceder si, por ejemplo, fue un accidente que no tuvo tanto impacto, que no tuvo tanta fuerza? Por ejemplo, se me ocurre un jugador de rugby, un jugador de fútbol americano, que frecuentemente, pues sí están cubiertos, tienen un rango de impacto menor, tienen una menor masa, siguen siendo un impacto muy, muy fuerte, pero con menos masa, ¿no? Pues puede llegar a presentarse algo que se llama esguince cervical. Cuando nosotros tenemos la misma lesión de latigazo, no llega a ser fatal, no llega a haber una fractura de la apófisis odontoides, pero sí llega a estresar los músculos que se encargan de la postura del cuello. Por ejemplo, el más frecuente, el esternocleidomastoideo o los escalenos, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a tener rigidez en el cuello, ¿ok? Y no permiten que
esa curvatura cervical aún así permanezca. Y a eso le llamamos rectificación cervical, ¿ok? Cuando normalmente debería de tener la curva normal, vean, por un esguince está completamente recta. De hecho, aquí hasta se ve mal, se ve que en realidad no debería de estar así, pues no debería de estarlo, ¿ok? Esto es malo, puede inducir, por ejemplo, a que sintamos espasmos en nuestras manos, en nuestras extremidades, es malo, ¿ok? Al fin y al cabo sabemos todas las cantidad de estructuras anatómicas que pasan por ahí. Entonces eso es malo. Por cierto, está completamente contraindicado el uso de collarín siempre y cuando no sea para inmovilizar por un accidente. Cuando tú ya llegas a un hospital, el collarín pues no siempre es necesario. Y si te lo dejan por al haber tenido un esguince, la realidad es que en muy pocas circunstancias está indicado el collarín. El collarín ya no está validado para lesiones deportivas, ¿ok? Que luego todo el mundo quiere andar trayendo el collarín y subir fotos en Instagram de Dios mío, ya me cansé de ser tu mejor guerrero y así, eso ya no se hace, ¿ok? O puede tener una inversión en la columna cervical, lo cual también es grave, también es bastante propenso a lacerar los discos intervertebrales, es algo grave. Ujú. Muy bien, solamente para que lo visualicemos un poquito mejor, cómo luce la médula espinal en estas vértebras. Vean cómo nuevamente tenemos aquí la apófisis, el agujero vertebral, cómo tenemos el cuerpo, ¿ok? Cómo tenemos aquí los forámenes. A ver, intenten adivinar qué tipo de vértebra es esta. Olvídenlo, aquí dice que es cervical. Olvídenlo. Pero bueno, la respuesta correcta sí es cervical, pero ¿por qué? Porque vean los forámenes transversos, vean cómo es la trayectoria del cuerpo vertebral, vean lo pequeña que es la apófisis y lo grande que es lo grande que es el agujero vertebral. Y probablemente hablamos de un C3, C4, por ahí. ¿Ok? Esto de aquí es un ganglio de la raíz dorsal, después lo vamos a ver. Y aquí tenemos un nervio, una raíz nerviosa anterior y una raíz nerviosa posterior. Vean cómo justo lo que les comentaba, la médula llega hasta L2 más o menos y a partir de aquí sigue esto que se llama cauda equina. ¿Okay? Después les mostraré una imagen muy bonita. Y también algo importante, la médula no viaja por sí sola. La médula la acompañan nervios que salen en cada una de las vértebras, es decir, aquí abajito nosotros tendríamos una apófisis, por ejemplo, transversa, supongamos que es que estamos hablando de vértebras torácicas, por aquí discurriría entonces el cartílago costal y entonces la costilla, ¿vale? Vean cómo también la acompaña una meninge. Una meninge es una capa que la va a proteger. Lo mismo pasa en el cerebro, ¿ok? Como hay también una arteria, como hay venas para su drenaje, ¿ok? Todas las estructuras van a estar acompañadas de esto. Recuerden, todos los tejidos requieren perfusión, requieren sangre, requieren nutrientes y requieren oxígeno, ¿vale? Esta es una imagen de una médula histológicamente en nitrato de plata. Vean qué bonito está el conducto medular y está bonita. Es muy bonita la neuroanatomía. Ya les tocaré en ese video. Compleja, pero es bonita. Muy bien, vamos a hablar del tórax, ¿ok? Vean justamente cómo se los mencionaba, cómo en las vértebras torácicas están unidas en los cartílagos las eh, las paredes cartilaginosas para la costilla, ¿ok? Así más o menos luce la costilla, tiene que también tener un ángulo, mientras más nos acercamos a la mitad de la parrilla costal, más grande es el diámetro de las costillas. Finalmente, pues ahí ya no están nada más los lóbulos superiores de los pulmones, sino ya están los lóbulos medios, ahí está también la aorta, está el corazón que también está ampliando el tórax, entonces es muy normal que encontremos que en T5, T6, pues las costillas sean más grandes. ¿Okay? Vean cómo en el tórax, pues aquí empieza T1, ¿okay? Por lo tanto aquí tenemos la primera costilla. Es muy importante clínicamente ubicar también los espacios intercostales, muy importante, ¿okay? Que nosotros cuando palpemos es importante saber cuál es el primer espacio intercostal, segundo espacio intercostal, son muy importantes. Prácticamente si ustedes van a auscultar
con un estetoscopio el corazón de una persona, tienen que saber cuáles son los espacios intercostales, ¿no? El segundo espacio intercostal y cuáles son las líneas, ¿no? Línea paresternal, línea medio clavicular, línea, línea axilar media, etcétera, ¿no? Son muy importantes para auscultar. Y si van a poner electrocardiogramas, que eso sucede muchísimo en el internado, es fundamental que los conozcan. Entonces, de ahí la practicidad de esta anatomía, ¿ok? Aquí tenemos la clavícula, ¿ok? Vean cómo la clavícula se va a unir con el acromion, sí, con el acromion de la escápula, ¿vale? ¿Y qué más? El esternón está compuesto de yunque, manubrio y apófisis sifoides, ¿vale? Esos son los componentes del esternón. Ahora, de la vértebra torácica 1 a la 7, ¿ok? Vamos a encontrar que están unidos hacia directamente el esternón. Por lo tanto, las vamos a conocer como costillas verdaderas, ¿ok? De la 8 a la 10 vamos a encontrar que en realidad están unidas al cartílago de la vértebra número 7, ¿ok? Y entonces, de la 10 a la 12 vamos a encontrar costillas que en realidad no están unidas a nada, ¿ok? Esas las vamos a llamar costillas flotantes, ¿vale? Muy bien. Aquí encontramos una imagen de la clavícula, que realmente la clavícula, como les dije, es una estructura que nos ayuda a respirar un poquito mejor, a tener algún tipo de movimiento, apoya en la abducción y en la aducción de los hombros. También es muy fácil fracturarla. Este, También tenemos la escápula, que esta es su vista anterior. Vean cómo la cavidad glenoidea es aquí donde se conecta la cabeza del húmero. ¿Ok? Vean cómo está aquí el acromion, la apófisis coracoides. Este es un tipo de fosa. Aquí van a ir músculos. Ajá. Y en la vista posterior se vuelve muy interesante. Aquí tenemos la fosa intraespinosa. Tenemos aquí la fosa supraespinosa. Pues finalmente, si esta se llama espina de la escápula, pues la fosa supra, es una locución latina, supra quiere decir arriba, infra quiere decir abajo. Y entonces así entendemos también el supraespinoso, que es un músculo, el infraespinoso. Por eso es muy importante el conocimiento de la anatomía ósea. Aquí tenemos el húmero, es un hueso largo, muy interesante. La cabeza del húmero, tenemos aquí la tuberosidad mayor, la tuberosidad menor. Esta que está aquí, normalmente los libros la denominan el surco intertubercular, ¿no? Aquí, pues es la corredera bicipital. Yo la verdad es que no la conozco de ese nombre, sino como surco intertubercular. Y eso es importante porque el nervio radial, ¿cómo viene? El nervio radial viene de las raíces que ya hemos visto, de las raíces que provienen del plexo braquial, y entonces ese nervio radial se mete, pasa por estos dos tubérculos y se va hacia posterior, ¿ok? Técnicamente aparece por aquí y entonces discurre por todo el dorso del brazo, del antebrazo, hasta inervar el dorso de la mano, ¿ok? Realmente la inmensa mayoría del dorso de la mano lo inerva el nervio radial, ¿vale? Y tenemos también la tuberosidad deltoidea. ¿Por qué se llama tuberosidad deltoidea? Porque aquí va a estar la inserción de un músculo gigantesco que va por, que va por todo el hombro, que se llama deltoides. ¿Ok? Y tiene tres cabezas el deltoides. Ahora, ¿qué más tiene el húmero de particular? Ah, miren, el cuello quirúrgico es interesante. Hay un cuello quirúrgico y un cuello anatómico. Cuello anatómico es a partir de donde directamente empieza el movimiento real del húmero, ¿ok? Y el cuello quirúrgico es es el lugar donde más fracturas llega a presentar el húmero, ¿ok? El cuello quirúrgico, ¿vale? ¿Qué más tenemos de importante del húmero? El húmero, pues va a tener fosas. Lo más importante son los cóndilos y los epicóndilos. Hay patologías que le podemos llamar, por ejemplo, el codo de tenista. El codo de tenista es una epicondilitis lateral, una inflamación de los ligamentos que presionan el epicóndilo y por lo tanto tienen manifestaciones nerviosas. ¿Okay? Recuerden que hay
tres nervios que van a estar pasando por aquí, ¿no? Que es el mediano, el radial y el cubital. Este cóndilo humeral, donde se va a insertar el radio, y aquí es donde se va a insertar el cúbito. Y también tenemos aquí una estructura muy interesante, que es la fosa del olecrano, donde va a ir una prolongación del cúbito que se llama olecrano, ¿vale? Es literalmente a lo que nosotros llamamos codo. Codo no existe, no es una palabra anatómica, sino más bien es el olecrano, lo que nosotros llamamos como codo. Y aquí ya tenemos sentido. Entonces, este que vemos aquí es el cúbito. Como ya nunca lo van a volver a olvidar, acuérdense de lo del radio, la antenita del radio. Y si no, si ustedes tienen una imagen así y no saben dónde está la mano, dónde está el pulgar, pues recuerden, el cúbito va a iniciar grueso, ¿ok? Y va a acabar siendo delgadito. Y lo contrario, el radio empieza siendo delgado y acaba siendo muy, muy grueso. ¿Con qué? Esta estructura que está aquí se llama apófisis estiloides. ¿Por qué? Porque aquí va a estar un hueso que se llama estiloides. Aquí está, ¿vale? ¿Y qué tiene de importante? Vean esta membrana interósea. Este es un tejido fibroso muy resistente que permite que también pasen y discurran por ahí estructuras anatómicas. Y que permitan también pues un movimiento lógico entre el húmero y el radio, ¿vale? Por ejemplo, los movimientos de supinación y de prosupinación, ¿vale? O de pronación, también la pueden encontrar con ese nombre, ¿vale? Y listo, no hay más que mencionar. Acá, hablando de la mano, tenemos los huesos del carpo, tenemos los metacarpos, y tenemos la falange proximal, falange medial y la falange distal. Así, ese mismo patrón obedecen estos cuatro dedos, ¿vale? Sin embargo, el dedo pulgar solamente tiene una falange proximal y una falange distal. A veces cometen el error de pensar que esta es una falange. No, este es el primer metacarpo, ¿vale? Y esta es la articulación metacarpofalángica. Ajá, la que normalmente le decimos nudillos, esa es la articulación metacarpofalángica. ¿Qué diablos es esto? Pues esta semillita que vemos aquí, pues es un hueso sesamoideo. Y ya, existe. ¿Tiene función? No, existe y ya. Curiosidades de la vida. Pam. Muy bien. Continuando con la anatomía caudal, encontramos la pelvis. La pelvis está compuesta del ilion, del isquion y de la pubis. Y esto que a veces encontramos aquí lo descubren como disco interpúbico o sínfisis del pubis, también la pueden llamar así. Eh, la pelvis va a tener la cresta ilíaca, ¿okay? Las crestas ilíacas son lo que podemos sentir en nuestra cadera. La fosa ilíaca, que es una depresión en el ilion, ¿ok? Dolor en fosa ilíaca derecha, ¿ok? Este es el lado derecho. Debemos de sospechar en apendicitis, ¿ok? Descartarla o confirmar la apendicitis, ya sea con un ultrasonido, con la escala de Alvarado, hay un montón de cosas para diagnosticar apendicitis. Es muy frecuente y entonces un dolor en fosa ilíaca derecha es clásico de apendicitis, ¿vale? No único, clásico, ¿ok? ¿Por qué? Porque también aquí estamos muy cerca del aparato reproductor femenino, ¿no? De los ovarios, de las trompas de falopio. Estamos cerca de ahí, por ahí, y si todavía vemos las proyecciones nerviosas, pues es muy normal que el dolor incluso migre hacia el lado opuesto, ¿ok? ¿Qué más? Vemos la base del sacro que se va a conectar con L5 y con eso vean también cómo tenemos agujeros importantes. Ajá. Quiero que pongamos un post-it mental en esta estructura que se llama acetábulo. Vean cómo el agujero del obturador es grande, pues ahí va a pasar un músculo muy importante que se llama obturador. Vean el diámetro de la pelvis, es importante, pues ahí es el canal de parto. Después vamos a irnos caudalmente y encontramos el fémur. ¿Qué es esto? Este es un trocánter mayor, trocánter menor. ¿Para qué? Para que nuestro fémur no haga un movimiento de abducción excesivo.
¿ok? No podemos ir muy arriba con nuestro fémur si estando completamente en un eje paralelo, ¿ok? No debemos, no podemos. Y tampoco podemos hacerlo en exceso hacia el lado opuesto, o sea, no podemos hacer una aducción muy extrema porque también nos bloquea el trocánter menor. Todo esto que está aquí, que es la cabeza del fémur, va a estar articulada con el acetábulo. Por eso les dije post-it mental, es muy importante, ¿vale? Vean cómo la diáfisis del fémur es un poquito curva, un poquito, y se va encurvando más conforme pasa el tiempo o con malformaciones óseas desde nacimiento, ¿ok? ¿Qué más encontramos? Los epicóndilos, nuevamente un epicóndilo lateral. ¿Por qué es lateral? Porque está más lejos de la línea media y el que está más cerca de la línea media se llama pues epicóndilo medial. No, hombre, si la anatomía es bien fácil. Ahora, ¿qué tiene aquí? Pues el cartílago rotuliano que va a ser donde va a estar la rótula, ¿no? Y sí, eso es todo con el fémur, ¿no? Es lo más importante. Siguiente, y aquí sí no hay pierde, aquí no se pueden confundir como el radio y el cúbito, ¿ok? Tenemos la tibia, que es sumamente más gruesa y más grande que el peroné, y tenemos el peroné. Contrario a lo que normalmente pensamos que la tibia está anterior y el peroné está perfectamente posterior, no es así, ¿ok? La tibia está anterior y el peroné está casi lateral a la tibia, muy similar a lo que encontramos en el radio y el cúbito. ¿Ok? Vean cómo la membrana interósea también está presente, muy, muy, muy típico, ¿no? Ahora, ¿qué es importante? Ah, no estoy tapando nada. Los maleolos, ¿ok? Esta es una estructura que se llama maleolo lateral y por lo tanto hay un maleolo medial. Nuevamente es la misma lógica. Evitamos el movimiento excesivo de nuestra articulación del tobillo, ¿ok? ¿Cómo se llaman esos movimientos? Se llama inversión cuando nuestro tobillo derecho, imagínenselo así, hace este movimiento, es inversión y así es una eversión, ¿ok? La misma lógica tenemos en nuestra muñeca. Es mucho más difícil evertir nuestro tobillo que invertirlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos el maleolo lateral que nos está impidiendo la eversión del tobillo, ¿ok? ¿Qué pasa cuando forzamos esa eversión? Cuando típicamente falseamos, ¿no? Lo decimos en la vida coloquial. Este, pues llega a haber una fractura de este maleolo, ¿ok? El maleolo lateral es muy frecuente que se fracture, ¿ok? ¿Con qué se va a estar articulando? Con este huesito que está aquí, que es el astrágalo, ¿ok? El calcáneo está aquí abajito y hay un tendón también muy importante que se llama tendón calcáneo o el tendón de Aquiles, ¿ok? Que discurre por aquí. Es un tendón muy, muy fuerte. Y terminamos con la tibia y el peroné. Vemos que también hay un hueso navicular, hay un cuneiforme, hay un cuboide, que de hecho hay tres cuboides. Hay los metatarsos, nuevamente la misma lógica que con los metacarpos. No se confundan, tarso, carpo, ¿ok? Carpo y los otros son tarso. Y las falanges que obedecen la misma lógica que en nuestras manos, ¿ok? Hay 5 metatarsos, sin embargo, solamente hay un dedo que tiene falange proximal y falange distal, y es el mismo, es el primero que es el pulgar, ¿vale? El dedo gordo. Importante también a mencionar, nuestro pie debe de tener tres arcos, ¿ok? El arco medial, el arco lateral y el arco plantar. Esos arcos están diseñados para que nuestro pie pueda adaptarse a diferentes superficies sin modificar nuestro centro de apoyo. Finalmente somos animales que hemos evolucionado y que que estamos en bipedestación. Se me fue el nombre ahorita, pero que estamos en bipedestación. No somos cuadrúpedos, ¿ok? Estamos en bipedestación. Y eso es el centro de apoyo. Cuando modificamos, por ejemplo, los arcos, el arco plantar, normalmente puede ser o un defecto genético o por una fascitis plantar. Es una lesión muy frecuente que típicamente se encuentra, por ejemplo, en bailarines y en bailarines de ballet es todavía más frecuente. ¿Ok? La fascitis plantar. También una patología muy frecuente en nuestra mano, pues es que aquí tenemos en estos dos huesos, que es el estiloides y es el trapecio y trapezoide,
En ambos hay un ligamento que es el retináculo de los flexores. Ese ligamento puede llegar a inflamarse y comprimirnos el nervio ulnar. Ujú. O el nervio mediano, cualquiera de los dos, que son los nervios que están pasando por aquí en nuestra mano. ¿Ok? El ulnar inerva estos dos deditos de acá, y el mediano inerva todos estos tres, ¿vale? Entonces, cuando se comprime, tenemos algo que se llama síndrome del túnel del carpo, y el tratamiento es quirúrgico. Con esto, creo que hemos abordado muy bien la anatomía ósea, ¿ok? Espero que hayan disfrutado mucho este video. Yo lo disfruté bastante haciendo este video y hablando aquí como neurolico. Y pues nos vemos en el siguiente video donde vamos a explorar la locomoción desde el punto de vista del tejido muscular. ¿Ok? Muchas gracias. Nos vemos pronto.